Versículo para memorizar. Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Lección 1 del 6 de enero de 2024. La vigencia de las leyes de Dios. Objetivo: confirmar cuáles leyes de Dios se encuentran en un estado de transición, cuáles no se pueden poner en práctica debido a las circunstancias actuales y cuáles se han de restablecer en el reino milenial con el propósito de alentarnos a cumplir fielmente con los mandamientos vigentes para nosotros. Lectura bíblica. Salmo 119, versículos 145 al 152. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticipéme al alba y clamé, esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercáronse a la maldad los que me persiguen, alejáronse de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya ha mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Material exegético. Las leyes de Dios siguen vigentes. Sin embargo, existen circunstancias por las cuales algunos preceptos o apartados de esa ley no se pueden aplicar. En este sentido, hay ciertas ordenanzas que ya no se ejercitan o ejecutan debido a que se ordenaron por las prácticas paganas de aquellos días y que ahora ya no son comunes. No obstante, en el caso de que esas costumbres vuelvan a revivir, el pueblo de Dios debe saber que hay una ley que delinea nuestra conducta. Por otra parte, hay leyes anunciadas por Dios en el desierto que durante la travesía por la península del Sinaí no se pusieron en práctica. Una de estas leyes, por poner un ejemplo, fue traer ramas con fruto de árbol hermoso para celebrar la fiesta de las cabañas. Este precepto estaba vigente, pero las circunstancias en las que se encontraban no les permitieron cumplirla sino hasta que entraron a la tierra prometida. Lo mismo ocurrió en el cautiverio de 70 años en Babilonia. En ese contexto, por ejemplo, las leyes de los sacrificios del sacerdocio y del templo se suspendieron, pero no se abolieron totalmente. Siguieron vigentes y después del cautiverio, cuando regresaron a tierra de Israel, se volvieron a poner en práctica. Salmo 137, versículo 4. Cantadnos algunos de los signos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Para nosotros los gentiles convertidos a la Iglesia de Dios, todas las leyes citadas en el Decálogo siguen vigentes. Por su parte, respecto a las llamadas leyes de Moisés, al igual que ocurre con el pueblo de Israel, algunas ya no son aplicables debido a las circunstancias actuales, mientras que otras han sufrido una transición: sacrificios, sacerdocio. Razón por la que no debemos observarlas en su forma literal. No obstante, que algunas no se apliquen y otras hayan sufrido una transición no significa que estemos deshaciendo la ley o que hayan sido abrogadas totalmente. Por el contrario, el apóstol Pablo dijo: ¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. En el nuevo pacto siguen existiendo esas leyes de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Hebreos capítulo 10, versículo 8. Diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocaustos, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el inicio de la etapa evangélica había leyes que eran contrarias a la conversión de los gentiles, por lo que, en el ministerio de la unificación de judíos y gentiles convertidos a Cristo, fue necesario que esas leyes fueran cumplidas en el sacrificio de Jesús, para de esta forma hacer la paz entre ambos y derribar la pared intermedia de separación. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Los decretos de la ley que dificultaban la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios fueron absorbidos por el sacrificio del Señor Jesús, exclusivamente para este proceso de unificación. Uno de estos decretos, por ejemplo, consistía en que un judío y un gentil no podían adorar juntos en el templo de Jerusalén, puesto que la presencia de un gentil incircunciso lo contaminaba.
Hechos capítulo 21, versículos 28 y 29. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido gentiles en el templo, y ha contaminado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, el cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora bien, al templo que será edificado en el milenio, no podrá llegarse ningún inmundo o incircunciso. Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Isaías capítulo 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Ezequiel capítulo 44, versículo 7. De haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre, e invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones. Hechos capítulo 11, versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Por lo que es evidente que la ley que fue dada por el Creador será reestablecida. Por lo tanto, los gentiles incircuncisos, que quedaren de las gentes no transformadas, no tendrán acceso, porque en su estado de incircuncisión lo contaminarían. En este sentido, es clara la necesidad de que en ese tiempo se enseñen las leyes de Dios a todas las gentes que vivan bajo la autoridad del Señor Jesús. Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Para el pueblo judío, la desaparición del templo en el año 70 antes de la era común marcó un punto de inflexión para los siguientes años respecto al cumplimiento de la ley de Moisés. Por esta razón se han enfocado en ahondar en el cumplimiento de su ley oral y en suplir aquello que no pueden seguir guardando debido a las circunstancias de su destierro a todas las naciones. Dichas leyes serán restablecidas hasta que vuelvan a ocupar su tierra, mandamientos que se volverán a implantar hasta contar con el templo, los sacrificios y los sacerdotes. Hechos capítulo 3, versículo 21. Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Para nosotros, las leyes de los sacrificios del sacerdocio, del templo y la circuncisión han sufrido una transición, pues en lo literal han sido cumplidas por nosotros en la persona de Cristo. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es justificado todo aquel que creyere. No obstante, en dicho estado de transición de la ley, los miembros de la Iglesia de Dios seguimos teniendo sacerdote, templo, sacrificios espirituales y circuncisión. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entendiendo por transición a la acción y efecto de pasar de un modo de ser a estar a otro distinto. En este sentido, la ley no experimentó su fin o terminación, sino un cambio en algunos apartados, pero sostenemos de forma indudable que está vigente. Este es el pensamiento que debe tener la Iglesia de Dios israelita por todas las edades, porque recordamos lo que dijo el rey David. Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos. Salmo 119,
versículos 44 y 45. Examinémonos a nosotros mismos, cumplamos con los mandamientos que debemos llevar a la práctica y deleitémonos en vivirlo cumplidamente.